En la antigua Grecia, un trofeo era un monumento a la victoria, levantado en el campo de batalla en el lugar donde el enemigo había sido derrotado. Normalmente consistía en armas capturadas y estandartes colgados de un árbol o estaca donde estaban inscritos los detalles de la batalla junto con una dedicación a un dios o a dioses. Los romanos continuaron esta costumbre, pero por lo general preferían construir sus trofeos en Roma, como columnas o arcos triunfales durante la época imperial, aunque hubo excepciones, y así fue el caso de la batalla naval de Actio, el 2 de septiembre del año 31 a.C., en la desembocadura del Golfo de Ambracia, donde chocaron las fuerzas romanas de Octaviano César Augusto, primer emperador de Roma, contra las de Marco Antonio y Cleopatra. Esta fue una de las batallas más importantes de la historia de la humanidad, y el triunfo de Octaviano marcó el final de la época helenística y el comienzo de la época romana en Grecia. Y la victoria más grande requería el trofeo más monumental. Así que Octaviano decidió fundar una mega ciudad en honor a esa victoria. A esta ciudad la llamó Nicópolis, o Ciudad de la Victoria, y fue la ciudad romana más importante fundada en territorio griego. Esto es Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a explorar las ruinas de la antigua ciudad romana de Nicópolis. Y vamos a contar un poco de su historia. Nicópolis queda en el noroeste de Grecia, en la región de Épiro, a 175 kilómetros de Patra y a solo 5 de Preveza. Existen múltiples ruinas distribuidas en un área muy extensa, así que vamos a dejar links en la descripción para cada uno de esos sitios. Empecemos por el estadio. Originalmente en la zona existían los Juegos Actios. Eran unos juegos locales sin el esplendor de los grandes juegos, organizados por la Liga Carniana en el santuario de Apolo Actium. Octaviano revitalizó los Juegos Actios, los llevó a la misma categoría que los Juegos Olímpicos y dispuso que se celebraran cada 5 años, en el aniversario de la batalla. El estadio en sí es inusual. Los estadios griegos normalmente tienen en un extremo una grada semicircular llamada esfendona. Este estadio tenía dos, una en cada extremo, algo que solo se ha encontrado en algunos estadios en Anatolia. Por esta razón, también se lo llama estadio anfiteatro, y una fuente considera que fue el prototipo del anfiteatro romano. Lamentablemente no fue excavado, pero se puede recorrer libremente. Al oeste se encontraba el gimnasio, mientras que al sur se encontraban tiendas y alojamientos, y al este se encontraba el teatro. Las celebraciones de los juegos, además de los eventos deportivos, también incluían competencias musicales, de drama y de poesía, las cuales algunas se celebraron en el teatro. Tenía capacidad para 5.000 personas. Se construyó en al menos 2 etapas, y era una mezcla inusual entre arquitectura griega y romana. Se dejó de utilizar con el predominio de la cristiandad y el área fue abandonada completamente en el siglo XI, cuando se empezó a utilizar como cantera de materiales. En la actualidad se están haciendo trabajos de restauración y se encuentra cerrado al público. El Odeón fue construido en la primera mitad del siglo II después de Cristo. Tenía una capacidad para 1.600 personas. Se conservan 22 filas de asientos y se encuentra muy bien preservado en general y se utiliza en la actualidad. Estaba ubicado en el Foro, en el centro de la ciudad, el cual se encontraba al norte de la intersección del Cardo Máximo con el Decumano Máximo. Se cree que fue abandonado al final del siglo IV después de Cristo. En Nicópolis existieron al menos 3 complejos termales, uno en el sur, uno en el centro, que fue reconvertido en iglesia, y un tercero en el norte. Las también conocidas como termas de Proastio
formaban parte del plano original de la ciudad, junto con el teatro, el estadio y el monumento. Fueron usadas por los atletas que venían a competir en los Juegos Actios. Se construyeron al final del siglo I a.C. y permanecieron en uso durante mucho tiempo. Tenía pileta de natación, salas frías, tibias y calientes. Hoy día se conservan unas pocas paredes. Una cosa que hace destacar la magnitud de la ciudad antigua es lo lejos que quedan las murallas romanas del resto de los monumentos. Si bien hay varias partes visibles, la más accesible es la que se encuentra al costado del camino moderno. Las murallas tenían un largo perimetral planificado de 5 kilómetros. Las paredes tenían un grosor de 2,5 metros, excepto en las puertas, donde tenían un ancho de 4,5 metros. Fueron de carácter más bien decorativo que protector, y nunca fueron completadas. También hay que considerar que la batalla de Actio fue el comienzo de la Pax Romana, un periodo de paz que duró siglos. El ninfeo estaba constituido por dos grandes edificios, que eran grandes cisternas donde se almacenaba el agua que venía del acueducto, antes de distribuirla a la ciudad. Estaba ubicado a pocos metros de la puerta oeste, que era la puerta principal de la ciudad. Su fachada era simple, de ladrillo a la vista y sin ornamentación. Los dos edificios fueron construidos en diferentes momentos y están separados por 23 metros. El ninfeo actualmente se encuentra sin mantenimiento y es complicado de visitar. Y por último, si bien la ciudad en sí era un monumento trofeo a la victoria, Octaviano decidió construir también un monumento específico a la victoria. Estaba situado en la cima de la colina, en el lugar donde estuvo ubicado el campamento romano durante la batalla de Actio. Estaba dedicado a Ares, dios de la guerra, y a Poseidón, dios del mar. Tenía una inscripción gigante en latín que se calcula medía 54 metros y la cual se conserva parcialmente. El monumento actualmente se encuentra en estado de total abandono. A Preveza se puede llegar con autobús interurbano desde Atenas y con avión desde múltiples puntos de Europa, ya que el aeropuerto se encuentra muy cerca. Nicópolis es físicamente posible recorrerla a pie, pero recomendamos recorrerla en coche. Para visitar el Odeón es necesario chequear los horarios en el sitio oficial. El acceso es gratuito. Para el resto de los lugares el acceso es libre y gratuito y se pueden visitar las 24 horas. En la segunda parte vamos a hablar de la Nicópolis cristiana. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.